Bien, y vamos con nuestro próximo tema porque además están pasando cosas en Chile distintas a la política internacional. Hubo noticias en el Poder Judicial. Hoy la Corte Suprema rechaza el recurso de nulidad presentado por la defensa de Héctor Yaitul, con lo que se ratifica esta sentencia que tiene de 23 años de presidio por distintos delitos. Queremos conversar detalles sobre esta situación con Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, abogado y académico de la Universidad San Sebastián. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, a esta Pablo. edición de ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mara y José Francisco, que estén muy bien. Bueno, gracias. Cuéntanos, Pablo, ¿qué es lo que se dio a conocer hoy por la Corte Suprema en particular? Bueno, hoy día yo diría que son dos hitos muy relevantes desde la perspectiva de la Macrozona Sur. Lo primero es el fallo de la Corte Suprema, que lo que hace es rechazar el recurso de nulidad de Héctor Yaitul en contra de la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que había condenado a Héctor Yaitul a 23 años de cárcel. 23 años de cárcel por 5 delitos, básicamente apología a la violencia, incitación a la violencia, todo en el marco de la Ley de Seguridad del Estado, hurto de madera, usurpación violenta y también atentado a la autoridad. Lo que hace hoy día la Corte Suprema es ratificar el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco y por lo tanto la sentencia a 23 años queda a firme. Y en ese contexto es un fallo histórico desde varias perspectivas, ¿cierto? La primera es que no es posible concebir la violencia en la Macrozona Sur sin la CAM. Y no es posible concebir, y así lo dice expresamente el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, sin Héctor Yaitul. Por lo tanto, se asimilan la violencia y Héctor Yaitul en la CAM, y por lo tanto, en ese sentido, es una condena y un fallo histórico no solo contra Héctor Yaitul, sino contra la CAM y, por cierto, contra la violencia en la Macrozona Sur. Recordemos que la CAM, desde 1997, que se inició el espiral de violencia, ha materializado más de 211 atentados, más de 770 bienes destruidos y múltiples personas, familias mapuche y no mapuche, que han sido afectadas gravemente desde la perspectiva de su vida, integridad física y psíquica también de esta persona. La CAM, además, y eso es otro hito muy relevante, no solo tiene influencia en Chile, sino también en Argentina. Yo la semana pasada venía llegando a Argentina en una reunión que precisamente tuve con la ministra Bullrich, y la ministra Bullrich estaba muy preocupada de lo que estaba pasando en la Macrozona Sur, porque ello deriva o concluye también en Argentina, y en ese contexto también estaba muy preocupado del fallo de Héctor Yaitul. Recordemos que el informe más completo que existe sobre la CAM es no de los servicios de inteligencia de Chile, sino que de los servicios de inteligencia argentino, precisamente a propósito de los vínculos que tiene la CAM con la resistencia ancestral mapuche en el sur. Y por lo tanto, en ese contexto es un fallo histórico, en donde además otro elemento esencial es que se falla conforme a la Ley de Seguridad del Estado. Recordemos que a inicios del actual gobierno, en el programa de gobierno, lo que se buscaba era derogar la Ley de Seguridad del Estado, y resulta que lo que hace la Corte Suprema es legitimar completamente esta ley para efectos de poder utilizarla contra todos aquellos que pretendan materializar la violencia como método de acción política. Pablo, una pregunta. ¿Qué buscaba la defensa de Héctor Yaitul con el recurso de nulidad desde la perspectiva de se anula el juicio y buscar las 5 causas? ¿Esto funciona? Para los auditores y para mí, que tampoco soy abogada, ¿qué es lo que la defensa busca con esto y qué, con los resultados posibles, si no hubiese sido rechazado, qué es lo que ocurre después? Porque finalmente es importante poner en perspectiva las alternativas del Poder Judicial dentro de este tipo de juicios. Mira, Mara, tu pregunta es muy relevante porque te lo ejemplifico con otro caso. Hace unos días también lo que se hizo por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción fue absolver a 5 miembros de la CAM que habían sido previamente condenados por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles
precisamente respecto a un atentado incendiario que se había materializado el año 2021 en esa fecha. En ese contexto, la defensa de esos 5 imputados de la CAM lo que hicieron fue presentar un recurso de nulidad a la Corte de Apelaciones de Concepción. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de nulidad, se tuvo que hacer un juicio de nuevo, y en el juicio que se hizo de nuevo, se absolvieron a las personas que habían sido previamente condenadas. Y por lo tanto, hoy día tenemos 5 integrantes de la CAM, dentro de los cuales está el hijo de Héctor Yaitul, Ernesto Yaitul, libres, una ORT completa para efecto de seguir materializando hechos de violencia. En este caso concreto, afortunadamente, la Corte Suprema estuvo conforme al derecho, y en ese contexto lo que hizo fue ratificar básicamente lo que ya se había fallado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, y en ese contexto no se anuló la sentencia y por lo tanto no se vuelve a hacer el juicio, sino que queda firme, y desde el día de mañana, cuando sea notificado Héctor Yaitul, va a tener que cumplir una condena en la cárcel efectiva de 23 años. Bueno, estamos conversando con Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur. Y a propósito, Pablo, esto tiene que ver más con la cuestión fáctica, pero Héctor Yaitul es líder de un grupo que se ha caracterizado por cometer estos delitos, estos hechos. ¿Se espera que haya alguna acción a propósito de que se conoce este fallo? Porque claro, uno podría pensar también que, claro, ojalá no se produzca nada, pero si no se produce nada, habla también como de la debilidad, entre comillas, del liderazgo, al menos desde el punto de vista de los hechos, de la figura de Héctor Yaitul, especialmente dada la composición que tú cuentas en tu libro también, pero la composición más atomizada de la resistencia, entre comillas, de la causa mapuche respecto al Estado chileno. Quedó impactado por mi pregunta, Pablo Urquizar, pero parece que tenemos un problema. Se nos congeló un poquito la comunicación. Vamos a volver, ojalá se acuerde. A lo mejor no lo entendió, a lo mejor diste tanta vuelta que no entendió la pregunta. No, ojalá se acuerde, porque soy incapaz de repetirla de nuevo. Pero, bueno, eso sí sería un problema. Bueno, estábamos conversando con Pablo Urquizar, abogado y académico, actualmente está doctorando en la Universidad Complutense de Madrid y es el ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur. Además, Pablo tiene un libro muy relevante, se llama Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur, problemas y desafíos actuales. Es quien tiene mayor experiencia en este tema. Así es, y ya está con nosotros de vuelta Pablo Urquizar. No sé si alcanzaste a escuchar la última pregunta, Pablo. Sí, José Francisco, la escuché perfectamente y te cuento varios antecedentes que son relevantes. Independiente o paralelo, ¿cierto?, a la condena de Héctor Yaitul se encuentra en la cárcel, en prisión preventiva desde el 26 de agosto del año 2022. Pero para tener conocimiento, el año 2022 fue el año con más atentados de la CAM. Y este año 2024 es la orgánica que más atentados ha materializado. Por lo tanto, no hay que minimizar, ¿cierto?, el rol de Héctor Yaitul ni tampoco de las otras personas que hoy día están libres y que efectivamente forman parte de distintas ORT. Recordemos que la CAM se divide en dos, ¿cierto? Uno es la comisión política, que lo que hace es elaborar la planificación político-militar, y otro es la operatividad, que se realiza a través de los organismos de resistencia territorial, y los organismos de resistencia territorial son 14. Por lo tanto, necesariamente hay muchos integrantes todavía de la coordinadora Arauco Mayeco que están libres y que por lo tanto da cuenta de esa cantidad de atentados que este año se ha producido. Y hace pocos días, como ya lo señalé, se dejó en libertad a una ORT completa, ¿cierto?, que es la ORT Pablo Marchán, que precisamente había materializado el atentado en Los Ángeles. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no se vislumbra bajo ningún aspecto que lo que dice relación con la coordinadora Arauco Mayeco vaya a reducir los hechos de violencia, más cuando se sabe perfectamente los vínculos de Héctor Yaitul de la cárcel con el exterior y también del exterior con Héctor Yaitul, y por lo tanto la posibilidad que desde la cárcel también se puedan guiar o orientar, ¿cierto?, distintos actos delictuales.
Pablo, un poco en esa línea, ¿cómo ves tú la realidad de estos grupos terroristas en la macrozona sur y cómo van avanzando? Al final, cuando esto eran manifestaciones violentas que estaban en una sola región, digamos la macrozona, un poco tenían tal vez un mayor protagonismo que hoy día con la situación de seguridad pública que tenemos a nivel de todo el país, y muchas veces se deja de ver lo que está pasando en el sur. Desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿crees tú que lo que está ocurriendo en la macrozona con estos grupos terroristas sigue avanzando o está contenido? Yo creo que decir que está contenido me parece un poco ingenuo. Ya. Recordemos que en el cono sur de Arauco, en la provincia de Arauco propiamente tal, no hace mucho se decía que efectivamente los hechos de violencia se habían reducido sustantivamente a tal nivel que se estaba incluso pensando por ciertas autoridades del gobierno desescalar el estado de emergencia. Y resulta que de un minuto a otro, el 27 de abril de este año, hace 3 meses exactamente, se produjo el atentado más brutal en la historia reciente de Carabineros de Chile a nivel nacional, y el atentado más brutal también de la macrozona sur, con el triple asesinato de Carabineros de Chile. ¿Por quién? Por la resistencia mapuche Lafkenche, que hoy día precisamente se logró gracias a un trabajo conjunto del Ministerio Público con también Carabineros de Chile poder detener a 3 de esos integrantes. Por lo tanto, decir que está contenido o decir, ¿cierto?, que esto, la verdad es que ya tenemos que estar tranquilos porque no va a pasar nada, me parece que es de una ingenuidad completa. Y es de una ingenuidad porque la verdad es que durante mucho tiempo el Estado dejó avanzar a esta orgánica radicalizada y terrorista, y cuando en 1997 había una, hoy día son más de 10 orgánicas que están vigentes y están presentes en toda la macrozona sur. Y en ese contexto me parece que lejos de quedarse tranquilos o lejos de pensar que ya está resuelto, la verdad es que al revés, hay que poner todo el énfasis, todo el esfuerzo para que no quede una orgánica radicalizada y terrorista y no exista un atentado más en la macrozona sur, porque detrás de un atentado hay vidas, hay familias, hay niños, hay adultos, hay mujeres, ¿cierto?, que sufren día a día, y es eso lo que hay que tener presente, porque a esas personas hay que devolverles la tranquilidad, hay que devolverles también la seguridad de que puedan estar con sus familias tranquilamente en cualquier lugar de Chile y especialmente ahí. Y por otro lado, también tener claro que hace también algunas semanas lo que ocurrió en Villa Francia. Claro. En Villa Francia se descubre un arsenal, ¿cierto?, un armamento de guerra de alto calibre, y resulta que los vínculos que tienen esas armas, ¿cierto?, están expresamente vinculados o relacionados con la macrozona sur y con reivindicaciones de personas que fueron asesinadas por orgánicas radicalizadas y terroristas como Luis Tranamil por parte de la Huaychán Aucamapu, vinculado al Cabo Naín en Metrenco el año 2020. Por lo tanto, esto es algo que efectivamente se puede ampliar. Hoy día ya está presente en 4 regiones, está presente en Argentina, tiene vínculos con la región metropolitana, y el año 2022 se produjo por la misma Huaychán Aucamapu un atentado en la región de O'Higgins. Es decir, esto inevitablemente, ¿cierto?, si es que nos quedamos dormidos, lo que va a ocurrir es que se va a ir expandiendo junto con no solo el terrorismo, con el narcotráfico, el crimen organizado, en todos aquellos lugares donde el Estado deje de estar. Claro, bueno, queda más claro el panorama de esta resolución judicial respecto a Héctor Yaitul y también a la situación actual del conflicto en la macrozona sur. Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, abogado y académico de la Universidad de San Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Mara, José Francisco, que estén muy bien, y un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por esa gentileza, y nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Seguini. Y ya volvemos con más Llegó la Hora.